Tomará protesta como presidenta de Tecate la señora Nereida Fuentes. Pero sabemos que el sinvergüenza de Javier Urbalejo V, que robó a manos llenas el dinero de los tecatenses bajo la perversa complicidad del mercenario de la información su padrino Javier Fimbres Durazo. Para empezar ya se chamaquearon a Nereida Fuentes antes de que tome la protesta le aconsejaron que no realizara su acto de toma de posesión en el teatro de la ciudad y que rentara un lugar privado. Que al cabo la renta la paga el pueblo de Tecate. Javier Urbalejo quiere ser presidente municipal de nuevo y Javier Fimbres quiere quedarse con los parquímetros de Tecate. Su yerno Pancho Palacio lo traicionó y no le dio la concesión a la liebre de Fimbres, pues no quiso terminar en la cárcel y salió huyendo de su cargo como secretario del ayuntamiento. Nereida Fuentes González no gobernará en el pueblo mágico de Tecate. Javier Urbalejo y Javier Fimbres pretenden mangonear a la inocente Nereida para gobernar Tecate, pero no los dejaremos ya que los estamos investigando y muy pronto saldrán sus trapitos al sol en sus últimos meses. Francisco Javier Palacio Manjarres, exsecretario del ayuntamiento de Tecate, era prácticamente un aviador. Era extraño verlo en las instalaciones de gobierno, más en su oficina. No tenía agenda, pocos eventos, firmaba papeles y se dedicaba a temas de interés personal. Al margen de los conflictos y su poca o nula actividad, Palacio no dejó de cobrar su sueldo. En nómina aparece con una percepción mensual de 12.907 pesos. Sin embargo, en una lista de compensaciones, mes tras mes cobraba de 28.000 pesos. Antes de que se diera a conocer su dimisión al puesto, el martes 1 de noviembre, el secretario ya había puesto su renuncia en el escritorio del presidente municipal, a quien pocas veces le dirigió la palabra en los últimos meses en el equipo cercano al alcalde César Moreno González. Lo dicen todos. Palacio se sentía el alcalde, operaba temas para favorecer a su familia, firmaba acuerdos sin conocimiento del presidente municipal, mantenía conflicto de intereses con un familiar político por el tema de recolección de basura. Palacio pretendía quitarle la concesión para entregarla a otra empresa. Sobre este último ejemplo, Palacio Manjarres siempre metió en problemas al ayuntamiento, pretendió arrebatar al concesionario de la recolección de basura y del relleno sanitario, Roberto Romandía, su concuño. Los mismos funcionarios explican que Palacio ya había negociado la entrada de la empresa Tecmet, una corporación española. Informantes dentro del gobierno municipal explican de Palacio que mantenía a espaldas del alcalde todo lo de reglamentos, que él tenía el control absoluto, y las cuotas a los bares fuera de horarios así como los lugares de venta de cerveza en horas fuera de horarios, ese es tema operado de él, todo el gobierno lo sabe. Palacio es yerno de Javier Fimbres, priista quien se dice periodista en Tecate por conducir una estación de radio de su propiedad. Una de las personas cercanas al conflicto dice: Fimbres siempre golpeó al alcalde porque fue viendo que no le respondió a sus intereses de otorgarle los parquímetros o darle concesión de gasolineras y los de Palacio. Recordemos que el mismo secretario Palacio le daba información a suegro la liebre orejona para golpear desde su estación al gobierno. Prácticamente el recaudador de rentas, Juan Carlos Rico, Vicente Pérez Lugo, jefe de reglamentos, y Víctor Amaya el oficial mayor, es el equipo que aún sobrevive en el ayuntamiento, pero es donde también se han puesto los ojos para detectar irregularidades en el proceso de entrega-recepción. Hace 3 semanas en diversas partes de Tecate se instalaron vallas publicitarias, se aprobaron por órdenes de Palacio y están autorizadas para Javier Fimbres, su suegro. Los problemas de Palacio siempre repercutieron en el gobierno de César Moreno o cuando el incidente de Palacio en la aduana del pueblo mágico de Tecate el 9 de abril, la denuncia fue puesta hasta el 9 de mayo, el entonces secretario del ayuntamiento Pancho Palacio en compañía de Alfonso Caballero a bordo de una suburbana negra con vidrios polarizados propiedad de la hija de la liebre Fimbres Lorena Fimbres se dio a la fuga de la aduana mexicana evitando ser revisado y protagonizó una persecución en el pueblo escapando de patrullas y militares. En el expediente de la Procuraduría General de la República, donde quedó asentada la denuncia contra el funcionario, se le señala como sospechoso de tráfico ilegal de mercancías de Estados Unidos a México. Incluso el sistema de administración tributaria finalmente solicitó que se requiera al probable responsable para que presente, ante PGR, el vehículo tipo Suburban a efecto que pueda realizar el peritaje correspondiente para conocer si en dicho vehículo existen compartimentos ocultos en los que se haya transportado mercancía prohibida. Además de que se le pueda aplicar búsqueda con binomio, K9, caninos para posiblemente detectar indicios de introducción de mercancía, dinero, drogas, armas, cartuchos.
La excusa perfecta Palacio de presentar su renuncia 30 días antes de que concluyera el gobierno priista es que mantenía una licencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde es sindicalizado y donde también colecciona según testimonios de la institución casos denunciados de irregularidades. En el IMSS, Palacio se desempeñaba en el puesto de emisión y pago oportuno, luego, tras la salida Juan Carlos Rico entró como director de cobranza en funciones. Justamente en las dos áreas donde las empresas deben de negociar sus cuotas con el Seguro Social. Palacio abandonó el IMSS pensando no regresar, pues a sus cercanos juró dedicarse a la política de lleno, incluso, ser el próximo alcalde, cosa que intentó en el proceso de elección anterior, donde tocó a la ciudad la cuota de género. Buscó la diputación y tampoco encontró apoyo. Desdeñado por su partido y su mala reputación, el funcionario optó por regresar a su antiguo puesto. Desde una cuenta bancaria en la institución Santander y en los últimos 8 días de su gobierno, Javier Urbalejo V transfirió a varios contratistas y en diversas cantidades, más de 42 millones de pesos. Así lo demuestran los estados de cuenta. La mayoría de los pagos fueron por obras que nunca se hicieron, las cuales el actual ayuntamiento no tiene forma de comprobar. De lo que sí hay registro es de las transferencias bancarias y sus beneficiados. A semanas de concluir el 20 ayuntamiento, el municipio de Tecate obtuvo un crédito por 80 millones de pesos. En ese entonces, se anunció, sería destinado a obras de pavimentación. El mismo que en pocas semanas, y antes de finalizar la administración, fue ejecutado. Hasta el martes 17 de junio de 2014, y luego de una denuncia penal en el Ministerio Público de Tecate en contra de Javier Urbalejo V, 2 de sus colaboradores y un proveedor, de nombre Francisco Javier Chaidés León, se supo en qué manos terminó parte del millonario crédito. La denuncia, ingresada en la Procuraduría General de Justicia del Estado, G, señala que el proveedor del entonces ayuntamiento, y señalado públicamente como amigo del exalcalde, ingresó 2 facturas que suman casi 5 millones de pesos por trabajos de topografía y elaboración de proyectos ejecutivos. Sin embargo, esos proyectos y mediciones que fueron cobrados por Chaidés, asegura la denuncia y documentación, fueron realizados por el personal de base de la Dirección de Desarrollo Urbano durante más de un año y con recursos públicos. El jefe de topógrafos lo explica en entrevista. Fue un fraude descarado, el arquitecto Chaidés presentó exactamente igual nuestros proyectos, no hay diferencia ni de 1 milímetro, cobró millones sin hacer nada. El exalcalde Urbalejo alega que se trata de una confusión, que en todo caso, las mediciones de los topógrafos se hicieron en 2 ocasiones. Y justifica que si las obras nunca se terminaron, fue porque la actual administración sustrajo 12 millones de pesos destinados a concreto para pagar sueldos, a días de tomar protesta. La denuncia bajo el número de expediente 1788-14-208 AP, Javier Urbalejo V, Fernando Iván Esparza Murúa, Ricardo Sánchez Delgado, extesorero, y Francisco Javier Chaidés León, están siendo investigados por el delito de fraude, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y negociaciones ilícitas. El mismo 17 de junio, la denuncia penal integrada por 14 páginas y numerosos documentos certificados. Fue ratificada por los denunciantes y sus testigos. Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda y los topógrafos rindieron declaración. En la declaratoria de hechos, se describe cómo el 24 de julio de 2013, después que resultó electo César Moreno, Javier Urbalejo V, en su calidad de alcalde, firmó un contrato con Francisco Javier Chaidés León para realizar levantamientos topográficos en vialidades de la ciudad de Tecate. En el mismo contrato, anexo de la denuncia, establece los puntos específicos de las vialidades, las cuales son las mismas que se pagó para que posteriormente se pavimentaran. Un total de 55 puntos en 18 colonias. Por ese trabajo, Chaidés ingresó al gobierno municipal una factura de 2.331.000 pesos, el 17 de octubre. Al día siguiente, el contratista facturó otros 2.586.000 pesos por concepto de elaboración de proyectos ejecutivos para pavimentaciones vialidades. Igualmente bajo un contrato, CPMT-7PAZ 13002, firmado por Urbalejo, y como testigos, Esparza y Sánchez. La transferencia a Chaidés se le realizó hasta el 5 de noviembre, por 4.917.300 pesos. En la denuncia, se da cuenta que 5 empleados de administración urbana recibieron orden desde 2012 por su extitular, Gabriel Vázquez Murillo, de comenzar los trabajos topográficos de los mismos puntos que señala el contrato de Chaidés.
En el expediente de la Procuraduría de Justicia, los trabajadores señalan que junto con las mediciones, los proyectos ejecutivos fueron entregados a la entonces jefa de proyectos, Mónica Viviana Salazar Sandoval, y posteriormente, cobrados por el contratista. La sorpresa de que la totalidad de las avenidas contenidas en el listado, del contrato, con Chaidés, eran las mismas donde la Brigada Topográfica había elaborado durante todo un año, señala la declaración ministerial. En entrevista con el jefe de la Brigada de Topógrafos, Manuel Gómez, advierte que revisando los proyectos que Chaidés ingresó y cobró, son idénticos a los de su equipo. Que incluso las mediciones refieren los mismos puntos en cada calle y los mismos cálculos. Esto es imposible, pues incluso si el mismo topógrafo hace 2 veces la medición, el cálculo nunca es exacto, te puede dar diferencias hasta de 30 metros, ni modo que venga a pararse en el mismo punto donde se sacan las medidas, explica Gómez, convencido del fraude millonario. Lo que no podrán comprobar Chaidés, ni Urbalejo, son las mediciones originales y sus deslindes, los proyectos ejecutivos no los tienen, ni los tendrán, porque todo esto solo está en el resguardo de nuestro equipo, concluye. Según el topógrafo, de haberse contratado un despacho privado, el costo por las mediciones y proyectos no rebasaría los 250.000 pesos. Los 80 millones el 31 de octubre de 2013, a 2 meses de concluir la administración de Javier Urbalejo, financiera local, Sociedad Anónima de SEBE depositaron 75 millones de pesos, correspondientes al crédito de los 80 millones, luego de descontar algunas comisiones y rebajas. La suma se fue a una cuenta en Banorte, 02, 04, 98, 36, 60, a nombre del ayuntamiento. En base a los estados de cuenta bancarios obtenidos por medio de solicitudes de información, oficio 083, 2014, de Banorte se fueron realizando transferencias a otra cuenta propiedad del municipio, en Santander, 65, 50, 40, 40, 01, 4, a efecto de ahí realizar los pagos para los constructores encargados de las obras de pavimentación. En 2 meses, hasta el último día de gobierno, de los 75 millones, se efectuaron pagos por 63 millones de pesos a los 6 contratistas de las obras, de los cuales, 42,5 millones se transfirieron en los últimos 8 días. Tan solo el 29 y 30 de noviembre, los 2 últimos días del XX ayuntamiento, se retiraron 23.432.000 pesos para pagar a 6 constructores, entre ellos, Óscar Arnoldo Esparza Flores, hermano del hoy director de Desarrollo Urbano y tío del entonces secretario del ayuntamiento, Fernando Esparza, presunto responsable del fraude indiciado en el Ministerio Público. Los beneficiados de todos los pagos y retiros que se muestran en los estados de cuenta, únicamente están claros 52.742.811 pesos. Todos contratados para pavimentar las 61 calles en 26 colonias que detallan el proyecto. Para el crédito se pagó el total de las obras, sin embargo, en un recorrido, se constató que gran parte de ellas no existen, o únicamente están iniciadas. Aquí, las transferencias y sus beneficiados. Fatpat Proyectos, Sociedad Anónima de SEBE, recibió 11.125.319 pesos. Cemex, 11.337.223 pesos. Río Alamar Constructores, 9.359.000 pesos. Francisco Javier Chaidés León, 4.917.300 pesos. Avantella, 3.696.000 pesos. Víctor Ricardo Mayorga, ex socio de Urbalejo, 3.292.000 pesos. Óscar Arnoldo Esparza Flores, 3.774.000 pesos. Guillermo Vélez Lozano, socio de Esparza, también identifican como dueño a su hermano Carlos, amigos de infancia de Urbalejo, por 2.682.000 pesos. Asesorías y construcciones, 1 millón de pesos. Constructora Valencia, 988.404 pesos. Mauricio Solís y López, 520.210 pesos. Según información proporcionada por el actual gobierno municipal, únicamente se tienen facturas por 6.888.000 pesos. De Fatpad, solo se cuenta con 3.330.673 pesos en facturas. De Avantella, 631.000 pesos. Construcciones Esparza, solamente 915.000 pesos. Víctor Mayorga, 518.522 pesos. Guillermo Vélez, 496.700 pesos. Mauricio Solís comprobó su importe, y Río Alamar, solo 505.006 pesos.
Del resto, 45.200.000 pesos, la administración no tienen comprobantes o facturas. Incluso, parte de los recibos arriba mencionados, se entregaron mediante un oficio de entrega-recepción apenas el 3 de marzo. El mayor abuso es que gran parte de las avenidas ya pagadas y liquidadas nunca se pavimentaron. Por ejemplo, la 24 de febrero, en la colonia 1 de Mayo, uno de los proyectos más caros menos 4.577.000 pesos, para el contratista Óscar Esparza, sigue en terracería, como se aprecia en la foto de este reportaje. Los denunciantes estiman que de 61 calles que se contemplaron, únicamente se terminaron 28. Síndico Nisabía Daniel de León es el síndico procurador del actual gobierno de Tecate, el encargado de investigar y demandar las irregularidades de la pasada administración. También fue el secretario del ayuntamiento con Urbalejo. Sobre la demanda presentada por los regidores Víctor González Herrera, María Zárate Manríquez, Alfonso Garibay Navarro y Waldo Castro Félix, dice: me enteré por la prensa, porque no tuvieron la cortesía ni la delicadeza de darnos copia, y ahí yo no te podría opinar, yo que más quisiera. No pasó para conmigo. De León detalla que el tema de los topógrafos ya lo estaba investigando, al igual que el destino de los 80 millones de pesos del crédito que a él le tocó iniciar, siendo secretario del ayuntamiento. Sin embargo, advierte, no puede adelantar mayores datos. Estamos investigando y reuniendo las evidencias necesarias, todo lo que se requiere en una investigación. Nosotros estamos trabajando en esos temas. Lo que te puedo adelantar es que estamos recopilando evidencia. Urbalejo revirá en su defensa. Javier Urbalejo 5 revela datos contra la administración, también priista, de César Moreno González, al cual se solicitó una entrevista y, hasta el cierre de edición, no dio respuesta. El exalcalde asegura que antes de que terminara su gobierno, el 29 de noviembre de 2013, se pagaron los últimos 12 millones de pesos a Cemex para pavimentar todas las calles que hasta la fecha siguen inconclusas. Lamentablemente ese dinero fue sustraído de esa cuenta que estaba en curso, y el 13 de diciembre, mediante un cheque en caja, extraen ese dinero y hace uso para hacer pago de nómina. Eso es muy grave, explicó el expresidente municipal. Urbalejo, quien ahora es secretario de organización del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional, expuso que estos cuates, la nueva administración, lo detectan, lo regresan mediante una artimaña, de decir que se perdió la chequera. Eso es un delito, es peculado, es desvío de fondos, y lo que hacen es ver cómo hacer una cortina de humo. Esa es la razón por la que las obras jamás se terminaron, según él. Contrario a lo que asegura Urbalejo, en los dos estados de cuenta no existe la transferencia a Cemex, pero sí el retiro de 12 millones, el 10 de diciembre, es decir, en el 21 ayuntamiento. En entrevista, Francisco Palacio, secretario del ayuntamiento, sostiene el dicho de Urbalejo: efectivamente, el nuevo gobierno dispuso de los 12 millones de pesos para pagar nómina porque había la necesidad ante la precaria condición que recibimos el ayuntamiento. Además, amplía el secretario, se trató de una contingencia financiera, aunado a que el pasado gobierno no dejó claro para qué eran los 12 millones de pesos. Según el exalcalde, la información que lo implica en supuestos delitos y sospechas es totalmente manipulada, con la intención de afectarme, estoy 100% seguro. Además, que todas las obras tienen facturas y documentación. Todo lo que haces mención, está íntegro en sindicatura, están todas las facturas, de lo contrario no se hubiera podido ejercer el recurso. Javier Urbalejo cree que para afectarlo, la información se está manejando con toda alevosía y ventaja para poder avanzar en algunos temas políticos, y eso es entiendo de política y de partidos, y algunos grupos no quieren que uno avance, que se compliquen las elecciones futuras. Sobre la denuncia penal, alega que puede tratarse de una confusión, pues el trabajo que hizo el personal del ayuntamiento fue preliminar y, posteriormente, se efectuaron los trabajos técnicos por parte de la empresa que se contrató. Entonces, ¿se hizo el trabajo topográfico 2 veces? Pregunta el reportero. Debió de haber sido así, concluye Urbalejo. Javier Fimbres siempre fue un defensor y creador de las fechorías de Urbalejo 5 en su pueblerina estación de radio y chusma de colaboradores semianalfabetas que le llaman constantemente a extensión de 2 personas, de ahí en fuera hasta engaña a sus radioescuchas al darle tiempo a una tal doña Clotilde, que es otra comparsa que distorsiona la voz a través de un sintetizador de voces. Eso da muestra de la falta de escrúpulos del Chinchulín y ahora pretende manipular a Nereda Fuentes. El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos legión, no perdonamos. No olvidamos. Esperad.